cuando destilan la miel no se van larvas? Creo que podría, probablemente. Oh, no. Bueno, seguro ya comemos muchos insectos. Por ejemplo, esas moscas de fruta que están en nuestra casa tienen todo el ciclo de vida dentro de la casa. Entonces, seguramente las frutas que comemos tenían huevos o una larvita. Estoy seguro que todas las personas ya comieron una larva. Bienvenidos curiosescos a un episodio más de Sobre Ciencia y otros Business. El día de hoy les traemos un episodio buenísimo. ¿Sabían que las moscas, aparte de ser buenas voladoras, también saben guardar secretos? Pues bueno, aparte de ser difíciles de atrapar, también son una herramienta muy útil para la ciencia forense. Y para desmentir algunos chismecitos y mitos, hoy nos acompaña el doctor Lucas Roberto Pereira, que es entomólogo forense de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, quien estudia este tipo de insectos y también descubre algunas especies. Así que bienvenido, Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y antes de arrancar con la parte ruda del asunto, nos gusta conocer a la persona. Así que cuéntanos, por favor, cómo es que llegaste a las moscas, pero también te voy a hacer otra pregunta. ¿Siempre desde niño quisiste hacerlo? ¿O qué querías ser de niño? Bueno, empiezo por de niño. Donde quieras. Bueno, sí, siempre me gustó la naturaleza en general. Y yo creo que como la mayoría de los niños, me gustaban mucho los dinosaurios. Entonces, ni sabía leer todavía y pedía a mis padres para leer libros de dinosaurios, cosas así. Y bueno, sí, siempre tuve este interés y después ya como más grande me gustaba mucho, bueno, pero todavía niño, más grande pero niño, me gustaba mucho estar siempre investigando, tenía libros sobre naturaleza, sobre ciencia, después con internet, cuando ya tenía computadora, estaba siempre buscando diferentes organismos, incluso tuve varias fases como, por ejemplo, con tortugas, me gustaba mucho tortugas y estaba siempre investigando, después fui para peces y tuve varios períodos de diferentes grupos de interés, así desde niños, buscando curiosidad, buscando conocer otras especies, como buscar toda la diversidad, ¿no?, de otras regiones. Y la parte de cómo llegué a las moscas. De tortugas a moscas. ¿Cómo sí, pasó? Orquídeas también, como tuve mucho interés por orquídeas un tiempo. Bueno, entonces en mi licenciatura todavía hubo un momento que empecé a leer un libro de divulgación sobre biogeografía y me interesó mucho este tema. Biogeografía es estudiar la distribución de las especies, el porqué de estar en determinada región y no en otra, como cosas así. Entonces fui a hablar con mi profesor de biogeografía, el doctor Claudio de Carvalho, y él es un gran experto en moscas también. Tanto de los más grandes en Brasil, incluso del mundo, es muy conocido. Y cuando llegué, dije, quiero trabajar con biogeografía. Y él dijo, bueno, aquí es un laboratorio de díptera, ¿no?, que es como llamamos las moscas. Entonces tienes que trabajar con moscas. Incluso me quedé así como, no sé. No suena muy divertido. Ajá, no, nunca había pensado en trabajar con moscas. Pero bueno, a ver qué sale, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, y la biogeografía como para estudiarla necesitamos conocer bien los grupos. Entonces empezamos con la taxonomía, que es la ciencia que describe las especies, ¿no? Y así empecé a trabajar con eso, también con sistemática, que es estudiar la historia evolutiva de las especies y un poco de biogeografía. Entonces, bueno, así llegué a trabajar con moscas y sí me gustó mucho y continúo hasta hoy. Bueno, ¿cómo terminaste en México? Bueno, en verdad vine de vacaciones, estaba en mi doctorado y tengo un amigo mexicano y dijo
que estaba estudiando en Brasil conmigo y dijo, voy a México y combinamos de ir juntos, ¿no? Y llegué aquí, mismo siendo vacaciones, como estaba dentro de mi doctorado, pensé, bueno, es un gran viaje, voy a aprovechar a visitar algunas colecciones entomológicas. Y así vine a la colección de insectos, Colección Nacional de Insectos, aquí en el Instituto de Biología. Y me gustó mucho la UNA, y como tiene una estructura muy interesante, y en este momento pensé, bueno, estaría interesante hacer un postdoc aquí. Y ya terminando mi doctorado, metí un proyecto y bueno, así llegué. Y te quedaste. Ajá. Y bueno, y llegando a la parte forense, ¿no? Fue que buscando a alguien para recibirme, que tuviera interés en trabajar con moscas, me indicaron el doctor Carlos Pedraza, que es profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y tenía mucho interés en díptera y los grupos que yo estudio. Y bueno, así llegué, escribimos un proyecto y fui aprobado. Y... Te quedaste. Ajá. Ahora sí vamos a entrar, ya estamos en calorcito para entrar a las moscas. Primero, quisiera preguntarte las diferencias que hay entre entomología y taxonomía, qué significan cada una. Bueno, ya nos describiste más o menos qué es la taxonomía y por qué son tan importantes para resolver, pues, crímenes. Ajá. Bueno, entomología es el estudio de los insectos. Entonces, por eso tenemos entomología agrícola, con este enfoque en insectos con importancia agrícola, entomología médica, con insectos con importancia médica, ¿no? Y también la entomología forense, que es estudiar esos insectos que tienen alguna relevancia para ese tipo de estudios. La otra pregunta, ¿cuál es? Me olvidé. La diferencia, bueno, con la taxonomía. La taxonomía. ¿Y por qué son importantes a la hora de resolver crímenes? Ajá, la taxonomía, entonces, es de manera muy sencilla, sería describir, la ciencia que describe las especies. Y la taxonomía está en toda la biología, entonces hay taxonomía para todos los grupos, plantas, insectos, todo. Y la importancia en los estudios forenses es principalmente porque tenemos que identificar bien las especies, eso para cualquier tipo de estudio. Cada especie tiene sus particularidades, tiene como diferentes hábitos. Entonces, en verdad, para cualquier tipo de estudio que imagines, la primera cosa es identificar bien la especie, porque si no va a ser como un efecto en cascada de errores, si ya empezamos identificando mal. Uh-huh. Y en la parte de forense sería que es muy importante saber, por ejemplo, el ciclo de vida de una especie para estimar el tiempo de muerte, intervalo post-muerte mínimo. Y cada especie entonces tiene un ciclo y si identificamos mal ya vamos a estimar mal, por ejemplo. O sea, van completamente de la mano, ¿no? O sea, sí están interconectadas y por eso es que son tan importantes. Sí, incluso muchas veces especies muy cercanas, muy similares, van a tener este ciclo de vida diferente. Ya. Uh-huh. Ok, ahora sí, entremos a las moscas. Creo que la mayoría, curiosescos, yo creo que nos imaginamos moscas y pensamos en las moscas, pues estas gorditas que andan por ahí, pero también las moscas de la fruta y hay otras que conocemos, bueno, así le decía a mi mamá, las moscas panteoneras, que son unas como verdes, así grandotas. Uh-huh. Bueno, es lo más que me da, o sea, solo reconozco esas tres cosas distintas. Sé que hay más, y por qué son, bueno, ya lo mencionaste, porque son importantes en toda esta parte de la parte forense, pero ¿qué tan variadas son? O sea, sí hay muchas más especies, te digo, yo solo reconozco 3, piensen ahí en casita los que nos están escuchando, ¿cuántas alcanzan a identificar? ¿Cuántas realmente hay? Bueno, hay más de 100.000 especies de díptera, que es un gran grupo, que ahí están los mosquitos y las moscas que son muy cercanas evolutivamente, tienen un ancestro común. Entonces, más de 100.000 especies y se estima que debe existir mucho más que eso. En relación a la diversidad, sí, estamos acostumbrados a ver como la mosca de la casa, ¿no? La mosca doméstica. Incluso hay algunas otras especies que están en la casa, pero se parecen mucho, no vamos a saber las diferencias, pero sería más o menos así como esa mosca común. Las panteoneras,
que son moscas generalmente metálicas, ¿no? Llama mucha atención. Incluso es el grupo de mayor importancia forense, son justo esta familia. Pero también hay muchas, a ver, escoger algunas de las más interesantes para hablar. Fui a, ya no me acuerdo qué país fue, Guatemala, bueno, fue uno de Sudamérica, creo que fue Guatemala, o no me acuerdo muy bien, yo no sabía que las moscas picaban, ¿no? O sea, no tenía idea que hay moscas que pican. Entonces yo estaba muy feliz cuando regresé a México, pasó, ¿qué te gusta? No sé, un mes, 2 meses, y empecé a sentir una molestia como en la rodilla y me empezó a inflamar. Y entonces ya fui al médico, me hicieron una radiografía, unas tomografías también, y vieron que era como huevecillos que los había encapsulado mi cuerpo y ya me tuvieron que abrir. Y me lo sacaron y me dijeron que probablemente me habían puesto algo ahí, algún insecto. Pero bueno, las moscas también pican, ¿no? También hay otro tipo de moscas que no solo son las que identificamos comúnmente. Ese caso no sé qué pasó, si realmente era una mosca no, quién sabe qué. Porque sí ya debería estar las larvas, tal vez no los huevos hacia adentro. Pero bueno, sí hay muchas especies así que se alimentan, que pueden alimentarse de mamíferos, incluyendo nosotros. Pero también hay, por ejemplo, las hematófagas sí hay muchos. Hay diferentes familias de moscas que son hematófagos. Los tábanos, que son unas moscas grandes, no sé si ya llegaron a ver. O, bueno, los mosquitos, que ahí ya es el otro grupo, ¿no? Y entre otros. Pero también cosas interesantes de moscas son que muchas son polinizadoras. Oh. Y incluso hay moscas que tienen una probabilidad muy larga para polinizar, llegar al polen de las flores y diferentes grupos. Y es bastante interesante, siempre me gusta comentar eso, porque todos piensan abejas, mariposas como polinizadores, pero las moscas son importantísimas. Diferentes grupos polinizan, y principalmente en áreas más frías, áreas de altitud, que muchas veces otros organismos como abejas no viven tan bien con el frío. O murciélagos, ¿no? También, que son buenos polinizadores. Ajá, también, muchos grupos. Y las moscas tienen mucha resistencia para vivir en este tipo de ambiente. Entonces, principalmente en ambientes muy fríos, las moscas son los principales polinizadores. Creo que ahí está otro tabú desbloqueado, porque creo que pensamos mosca, popó, mosca, algo en descomposición. O sea, siempre asimilamos a este insecto con algo no muy agradable, ¿no? Pero ahora ya puedo pensar en flores en algunas veces. Sí, incluso hay muchas moscas que mimetizan a abejas, como que se parecen con abejas. Wow. Y estoy seguro que ya viste en alguna flor, pensaste que era una abeja, y estoy seguro que era una mosca. Ay, qué seguro interesante. ya viste una mosca y pensaste que era una abeja en la flor, porque mimetizan muy bien, tienen los mismos colores. Y a veces incluso hacen un ruido similar de abeja. Y también otra, ya hablando un poco del popó, también tienen esta importancia como descomponedores. ¿Ustedes saben decir? Descomponedores, ¿verdad? Que hacen la descomposición. Eso, mejor. De la materia orgánica, bueno, así como muchos otros grupos, pero las moscas son de los principales. Tanto organismos, animales, cuanto vegetales van a hacer esa descomposición. Entonces, si no hubiera las moscas y otros organismos, probablemente vamos a estar pateando basura y va a tardar mucho más para ocurrir la descomposición de esta materia orgánica. Entonces, aceleran, tiene esta importancia también. Y también la importancia ecológica en general, porque hay moscas depredadoras, entonces van a ayudar a controlar otras poblaciones de insectos, incluso mosquitos. Hay algunos tipos de mosca que depredan mosquitos. También sirven de alimento para muchos otros organismos. Polinizadores, hacen la descomposición. Incluso son considerados dentro de los insectos el grupo de mayor diversidad. Todo que imagine, hay alguna mosca que haga, como hematófaga, poliniza, todo que imagine, hay alguna especie de mosca que haga. ¿Hay una que chupe sangre? Sí, muchas. En muchas familias hay. No, qué miedo, nuevo miedo desbloqueado. Incluso una que es muy interesante, que muchas moscas no tienen, algunas moscas no tienen alas incluso. Por ejemplo, hay una que es muy interesante, solo ocurre en algunas cuevas en África,
y se alimentan de las heces de los murciélagos. Entonces viven todo el tiempo adentro de las cuevas, están ahí aisladas, solo ocurren ahí. Y no necesitan nada, le cae la comida. Sí, entonces no tienen alas, viven ahí tranquilas. Incluso sus ojos son poco desarrollados, no parecen una mosca. Wow. Son una cosa bien rara. Qué raro. ¿Cómo sabe? O sea, son tan diferentes. ¿Cómo llegan a la conclusión que pertenece a esta familia si es algo tan distinto? Bueno, hay otras características. Por ejemplo, es que lo que pasa con las moscas es que tienen un par de alas. Todos los otros insectos, casi todos tienen 2 pares de alas. Y lo que pasó es que uno se convirtió en lo que llamamos balancín o halteres, que son como unos balancines chiquitos y que dan estabilidad en el vuelo. Y eso es uno de los motivos que son los mejores voladores de todos los insectos, vuelan muy bien y por eso es tan difícil atraparlos, ¿no? ¿Y qué hacen? O sea, ¿este balancín es como similar a lo que tenemos en el oído o cómo es? No, es como una estructura, imagina que como la ala sufrió una reducción muy grande y ahora es como 2 palillos así, muy chiquitos. Y ellos se mueven junto con la ala. Y eso tanto es sensorial, ayuda a entender el ambiente, cambios del viento, cosas así. O sea, y en lo que nosotros equilibrio. Empezamos a hacer así, ella dice, ay, ahí viene. Y se Sí. van tranquilamente. O sea, detectan cambios mínimos en el viento, en los olores también, o solo son con cambios de velocidad del No, eso viento. es más como equilibrio, cambios en el vuelo. Pero las moscas tienen muchos pelitos, muchas sedas que llamamos. Eso también es sensorial y ayuda a la mosca a interpretar el ambiente, ¿no? Como son sensoriales también. Ahora, esto que dicen que la mosca llega antes que los policías, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué es lo que detectan? Porque siempre que hay popó o algo en descomposición, ¿qué es lo que las hace saber que eso está en ese estado y les llama la atención y llegan con tanta facilidad? Eso es principalmente las antenas, que son los órganos sensoriales y son muy desarrollados. Y con eso pueden recibir este estímulo. ¿Pero es un estímulo como de olor? Ajá, sí, son como las moléculas que están en el aire y estas antenas captan. Como más o menos un tiburón, ¿no? En el agua, que puede encontrar una gotita de sangre. Y las moscas, sí, imagino que son todavía más eficientes que los tiburones, ¿no? Que pueden captar también en el aire de muy lejos, ¿Sabes? metros, Más... kilómetros, imagino que podrían llegar. Ok, como ya dijiste, hay moscas que hacen muchísimos roles, cosa que pues no sabía. Sí, hay algunas especies que son principalmente de la familia de las panteoneras, que se llama Califoridae. Esas son siempre casi siempre tenemos que decir así, siempre hay excepciones. Hay que tener mucho cuidado. Generalmente, casi siempre son las primeras en llegar. Y entonces ellas acaban siendo las más importantes porque imaginando que llegan muy pronto y conociendo el ciclo de vida de estas especies, podemos estimar a cuánto tiempo está ahí el cadáver. Entonces, si encontramos una larva, ya conociendo el ciclo de vida, sabemos que esta larva tarda 1 semana para llegar a este estadio. Entonces, bueno, el intervalo post-muerte mínimo es de 1 semana. Sería más o menos así. Pero ya pasando un poco el tiempo, después que ya cerró este primer ciclo, ya no sirve más, porque ya no son más las primeras que están ahí, no podemos más estimar, ¿no? Ya... Sí, porque ya pasó eso, ya de larva ya se puede convertir de nuevo a mosca. Ajá, adulto, y luego... ya de nuevo otro ciclo, entonces ya no sirve más. Pero todavía pueden ayudar un poco en el sentido de la sucesión ecológica. O sea, diferentes grupos llegan en diferentes periodos. Por ejemplo, primero llegan estas moscas, después hay moscas que llegan un poquito después, y ahí ya empiezan a llegar los coleópteros, los escarabajos, que son depredadores de las moscas. Por eso incluso llegan un poco después. Algunos también se alimentan del cadáver. Y más ya al final
también llegan avispas muy chiquitas, parasitoides, que son parasitoides de tanto, bueno, principalmente de las moscas. Ok. Entonces tiene todo ese, es como, son diferentes comunidades en cada periodo. Eso puede dar, ya no es tan eficiente, pero puede dar una idea. O sea, sí es un poco complejo Ajá. poder estimar bien qué es lo que pasó cuando hay ya todo un microorganismo. Entonces por eso también es importante tener todo este conocimiento de todos los organismos que pueden estar ahí, para tener una correcta identificación o estimación. Ustedes ya a la hora de estar en el sitio, ¿cuáles, no sé si podrías como contarnos los pasos que se tomarían para llegar ahí? Estábamos platicando en uno de nuestros episodios de esta miniserie forense. Si no la han escuchado, por favor vayan a escucharlos, son muy buenos. Que nos decían que... Ya se me olvidó. No es cierto. Que para calcular cierto tipo de cosas, o sea, sí tienen que tomar ciertos pasos. No es como de llegar y decir, ya veo esto, entonces tiene 28 días, ¿no? En descomposición, sino es toda una serie de pasos que tampoco son tan fáciles para poder llegar a estimar algo, ¿no? O sea, nos comentaban a veces que tenían que incluso tomar la distancia, hacer un mapeo, etc., ¿no? En tu caso, cuando llegan a alguna escena o algo así, ¿cuáles son los pasos que siguen los lineamientos y cómo es que hacen este cálculo de tiempo y qué tan confiable es con todo lo que ya nos contaste? Bueno, el primer paso sería una correcta colecta. Y tenemos que tener, bueno, saber que después que las larvas se alimentan, ellas, algunas por lo menos, bueno, la mayoría, salen del cadáver y se alejan un poco porque imagínate, hay mucho movimiento, hay muchos organismos. Entonces tienden a salir y buscar un ambiente más tranquilo, a veces bajo tierra, bajo algún refugio y donde van a impupar. Entonces, la primera cosa es buscar bien porque muchas veces pueden no estar directamente en el cadáver, en esta búsqueda de esas primeras especies para estimar. Entonces, primero hacer como investigar bien cualquier lugar que pueden estar cercano o hasta algunos metros lejos, pueden se alejar. Y después ya sería llevar al laboratorio, ¿no? Difícilmente se puede identificar así en el campo, viendo ahí decir, esa es tal especie. Eso es muy complejo, entonces necesitaría un microscopio y principalmente para el caso de las larvas, de las pupas, casi no hay características que nos permitan identificar, máximo a nivel de familia. Especies casi imposible. Son muy parecidas. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay dos maneras que podríamos hacer, que sería con estudios genéticos. Podríamos hacer extracción de ADN y ahí comparar con una base de datos genética y ahí ya hacer este match, es esta especie. Y una problemática es que tengamos la especie en la base de datos, claro, que es otro problema, por eso tenemos que conocer bien toda la biodiversidad. Y otra manera sería dejarlas en un botecito y esperar terminar el ciclo, salir el adulto, y ahí sí los adultos son más sencillos, más posibles de identificar con base en los adultos. Sería otra alternativa. Más o menos, perdón, ¿cuánto tiempo toma en esta especie que es la que conocemos como panteonera la parte de ser larva a ya ser un adulto? Bueno, varía, porque son varias especies que llamamos panteonera, pero sería como en algunos días, algunas semanas, de manera general, ¿no? Como tendría que ver una especie específica. Y también es interesante que eso va a variar en la misma especie, de acuerdo con temperatura. Sí, pero también no quiero decir como es tanto. Tanto, sí. Porque sí va a variar tanto por la especie, cuanto por la temperatura y otros factores también podrían, tal vez la competencia que está ocurriendo ahí, si hay otras especies competiendo. Todo
puede haber mucha variación. Entonces, por eso también es algo complejo hacer esta estimación. Y de la pregunta de cómo se hace esta estimación, necesitamos un estudio previo que estudió todo este ciclo de vida y por observación. Aquí está el huevo, eclosionó, tardó tantos días para llegar al primer instar de larva, tantos días para el segundo, tantos para el tercero, hasta llegar a adulto, y hacen como una tabla con toda esta información, y también con diferentes temperaturas. Y ahí sería ver la temperatura del ambiente y comparar con estas tablas para tener una idea. Pero es muy complejo, como tenemos que tener todo este estudio previo para aplicar eso. Bueno, otra pregunta que te quiero hacer es, como bien decías, las moscas tienen hábitats muy específicos, como decías, esto de las moscas de África, las moscas que polinizan, bla, 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 bla. Ahora, si son tan específicos, también podrían decirnos si encuentras una mosca en un lugar donde no debería estar o donde se supone que ahí no es tan fácil que sobreviva, eso te podría decir que algo más pasó, ¿no? O sea, ¿qué hacen cuando encuentran este tipo de casos? Sí, realmente hay especies endémicas, como llamamos las exclusivas de algún ambiente, de alguna región. Entonces, por ejemplo, hay especies que solo viven en la costa. Y si encontramos un cadáver en otro ambiente, podría nos dar esta idea de que vino de la costa, por ejemplo. Y sí, por supuesto, no ayuda tanto en ambientes similares y cercanos, claro, para hacer más o menos lo mismo, pero puede dar esta idea también. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, un cadáver que esté adentro de una casa o de un coche, eso sí va a cambiar los insectos que pueden llegar. Ya no van a ser generalmente los califórides, pero sí ya, por ejemplo, la mosca doméstica, que o ya estaba dentro de la casa o sí logra entrar, o también algunas moscas más chiquitas, que de la familia Fóridae, por ejemplo, son moscas muy pequeñas y que pasan por cualquier espacio mínimo y esas sí van a llegar. Entonces, por ejemplo, la comunidad de insectos ya va a ser totalmente diferente en ese tipo de ambiente. Eso también podría dar alguna información de que antes estuvo en un lugar que privó la llegada de los insectos, por ejemplo. O incluso a veces está bajo tierra. Algunas moscas pueden llegar, pueden excavar. Bueno, hasta una profundidad no tanto, pero algunos centímetros sí llegan. Wow. Pero no van a ser todas. Entonces ahí también ya van a ser diferentes especies. Sí, te va dando como indicios de más o menos qué pudo pasar, ¿no? Que algo está raro ahí. Pero ¿qué otras aplicaciones puede tener en la ciencia forense? Bueno, en la entomología forense son 3 ramas. Entonces sería médico legal, que es esta que todos conocen, pero también hay la parte urbana, que ya no está tan asociada con moscas, pero sí con otros insectos, por ejemplo, termitas, que pueden hacer daño a una estructura. Sería más en este sentido de saber como quién es el responsable por haber este daño que dejó llegar los termitas, o de dónde vinieron los termitas, un caso, por ejemplo. O a través de documentos. Ya he escuchado de casos que ponen insectos, ¿no?, para hacer que es muy antiguo un documento. ¿Sí? Y ahí se podría intentar entender un poco mejor. Y la otra rama sería de productos almacenados. Que, por ejemplo, se llega una carga de soya, por ejemplo, algo así. Olvidé la palabra, como semillas, cosas así. Y cuando llega aquí a México está lleno de escarabajos o moscas. Ya están más asociadas a frutos, pero para granos, o como polillitas. O polillas, que hay muchos grupos de escarabajos que atacan a granos. Entonces llega aquí ya está todo feo, ¿no? Y ahí de quién va a ser la culpa, ¿no? Y ahí la entomología entra en eso
por ejemplo, se llega aquí y vemos esta especie solo ocurre, no sé, en Brasil, en China. Okay. Seguramente el problema no fue aquí en México, entonces la culpa es que ya vino así. Pero si vemos son especies aquí de México, ahí sí parece que entraron cuando ya estaba aquí. Entonces el problema es de quien está recibiendo. Okay. Esa sería una otra rama. Perfecto. Ahora, todo esto que nos estás platicando es muy interesante porque son datos que pues creo que muy pocos de nosotros que estamos escuchando sabíamos, pero por lo que nos cuentas es muy importante hacer varias preguntas. ¿Qué especie es la que estás encontrando? ¿Dónde vive normalmente esta especie? ¿Cuánto tiempo tarda su ciclo de vida? Etc, etc. O sea, son muchas preguntas por entender para poder deducir algo. Mi pregunta hacia ti es, ¿tú en qué estás trabajando específicamente y qué tipo de preguntas te estás haciendo para resolver ahora? Bueno, son varios trabajos, pero principalmente serían de taxonomía. Tenemos algunos proyectos que colectamos con carne, entonces ya para venir estos insectos con relevancia forense. Y por ejemplo, ya encontramos especies nuevas aquí en la REPSA, aquí en la UNAM. Ah, sí. Y de importancia forense. Y también hicimos un proyecto, bueno, yo todavía no estaba aquí, fue en 2017, que dejaron un cerdito en la REPSA, bueno, ya muerto. Y llenaron de trampas alrededor y fueron colectando todo que se acercaba. Y bueno, encontramos una diversidad gigante de 32 familias. Especies ya no me acuerdo, pero yo creo que llega como a 100, más de 100 especies. No que todas estén asociadas, muchas pueden estar pasando ahí por casualidad y caer en la trampa, pero realmente muchas sí están asociadas, son de importancia forense y son negligenciadas. Como vimos que muchas especies que pueden traernos alguna importancia para este tipo de estudio y que muchas veces son ignoradas, como moscas muy chiquitas, grupos de moscas muy chiquitas. Todos siempre enfocan California, de estas panteoneras, las grandes, pero vimos que incluso la familia más diversa de todas, Sphaeroceridae, casi nunca es reportada en este tipo de estudio, y en este caso fue la más diversa y con mayor abundancia. ¿Cómo sabes que una especie es nueva? Porque me acuerdo que nos contaste, bueno, primero lo que se hace es, se agarra la larva o lo que sea y se hace match con una base de datos. Si tenemos en la base de datos, bueno, hacemos match. Supongo que de primera instancia no hace match en tu base de datos y después, ¿qué sigue? ¿Cómo te aseguras de que tienes todas las especies en esa base de datos? Ajá. ¿O cómo es el proceso de la nueva especie? Tú que ya viviste eso. Sí, en verdad no ayuda mucho. Principalmente es la morfología, porque para insectos son tan diversos y son muy pocas especies que están en las bases de datos. Casi que no sirve mucho para la mayoría de los grupos. Entonces, sí es la morfología. Y para el caso de las moscas, lo que es muy importante son las estructuras de los genitales, la genitalia o terminalia, como llamamos, y de los machos principalmente. Entonces, muchas veces las hembras tienen como el sistema reproductor como un tubo, que es un ovipositor, ¿no? Y no hay muchas características, no se conoce mucho, no ayuda mucho a identificar, pero los machos tienen estructuras muy raras como ganchos y cosas muy interesantes. Y también es un problema porque casi toda la taxonomía de Diptera, de la mayoría de los grupos, es basada en los machos. Entonces necesitamos un macho casi siempre para identificar bien. Yeah. Entonces sería eso. Bueno, primero buscar la literatura. Ya, por ejemplo, podemos llegar a familia, después a género. Ahí a género ya tenemos un conjunto de especies y podemos comparar con lo que se conocen, ver las características de las especies que conocemos, que ya se conocen en la ciencia, y con la nuestra. Y ahí empezamos a ver, ninguna tiene como, por ejemplo, la genitalia tan larga o tan curveada. También a veces algunas características en las patas, las setas, también son muy importantes, números. A veces alguna tiene 2 setas en la pata, otra tiene 3.
todo eso va ayudando, pero de manera general la genital es lo más importante, Okay. que siempre tenemos que checar bien y ahí está la mayoría de las diferencias. Entonces, comparando con la literatura, viendo los dibujos, leyendo todos estos trabajos que ya fueron hechos antes, y ahí vemos, bueno, esta especie realmente no tiene Nada que ver ajá, con las demás. y bueno, así llegamos que es una nueva especie. Ya la parte genética nos ayuda que hay especies que llamamos crípticas, que no hay diferencia ninguna. Son idénticas, así viendo una lado a lado, no se ve nada de diferencia, pero hay diferencia en la genética. Ya es otro problema. Y ahí sí necesitamos los estudios genéticos. Agarramos una y la otra y hacemos este comparativo y vemos si realmente son diferentes. O sea, es un trabajo enorme, porque se puede parecer y no la tomas, no haces el estudio genético porque crees que estás identificándola porque son muy similares, pero es un trabajo gigante porque tendrías que hacerlo para casi todas, ¿no? Para, si quieres decir, esta es nueva, o Sí. sea, no hay algo que te diga, es una abeja rosa, que diga una mosca rosa, ¿no? O sea, algo que digas así de simple vista, esta no la había visto. O sea, si tienes que tomarla, ir al laboratorio, analizarla, supongo que todo es con microscopio. Ajá, sí, todo con microscopio y necesitamos toda esa literatura. Entonces ya me ha pasado de estar estudiando un grupo y yo no tengo los libros de muchos años atrás y no encuentro en esta internet y ahí ya es un problema como hasta lograr, empiezo a preguntar en los lugares, necesito esa literatura para poder estudiar este grupo, que es un problema que puede pasar también. Me imagino porque, no sé, ahora que tú te moviste del lugar, estabas en Brasil, supongo, al llegar a México, ¿qué tanto México estaba ya estudiando esta posibilidad como de las moscas para la parte forense? ¿Cómo es el panorama aquí en México y qué tan difícil se te ha hecho encontrar, bueno, más bien el hacer la investigación aquí? México tiene una cosa que ayuda mucho, que es muy interesante, estudiar aquí, trabajar aquí, y también es una problemática. Es que el mundo se divide en regiones biogeográficas, o sea, son regiones que todos los organismos tienen más o menos la misma historia, ¿no? Y son organismos muy diferentes de otras regiones. Y México está justo entre dos que se encuentran, que es la región neotropical, que es toda Sudamérica, Centroamérica, hasta aquí más o menos un poco al sur. Justo estamos en la zona de transición, estamos justo entre las dos regiones y va más o menos hasta las costas de Michoacán, Veracruz, hasta ahí es neotropical. Entonces, estas especies son todas más cercanas a las de Sudamérica, Centroamérica, que a las del norte de México, por ejemplo. Okay. En cuanto a toda esa región más al norte, es la que llamamos neártica, y esas especies van a estar asociadas con las de Estados Unidos, Canadá. Y entonces ya da un poco de esta dificultad, porque justo aquí se mezclan un poco, podemos encontrar de tanto estos grupos del norte cuanto del sur. Por lo que he visto, aquí para las moscas, la zona de transición está más relacionada, creo que con el norte. Son más especies del norte que llegan hasta aquí. Y las del sur van más por la costa, por las costas. Qué interesante, porque aparte de las que tú estabas familiarizado, ahora tuviste que ampliar como tu abanico para conocer otras especies que a lo mejor no estabas tan familiarizado, ¿sí? Sí, fue uno de los motivos que me dio ganas de estudiar los grupos que están aquí en México. Bueno, también que otro problema de México, o no, depende del punto de vista, es que no hay muchos investigadores trabajando con mosca aquí. Entonces, casi todo que encontramos son cosas nuevas, datos nuevos. Si no es una especie nueva, es un nuevo registro. Estamos encontrando muchas especies que ya conocidas para Centroamérica, Sudamérica, y que no se sabía que llegaban hasta México y estamos encontrando. O al revés, que se conocían solo en Estados Unidos y ahora vimos así llegan hasta México.
Entonces casi todo que encontramos es nuevo. O sea que tienes mucho trabajo por hacer. Sí, para toda la vida. Y necesitamos más personas. Y bueno, aquí sí hay investigadores de Diptera, pero son más de la parte médica y la parte agrícola principalmente, Ya. de estos grupos. Ya. En cuanto todo el restante está como casi Nuevo. nunca hubo estudios, y los estudios que sí hay fueron, por ejemplo, alguien de Estados Unidos, de Canadá, que vino hasta México, colectó algo, estudió Se algo. los llevó. Ajá, u otras regiones. El poco que se conoce generalmente es así, por extranjeros que vinieron, agarraron algún material y Y lo estudiaron. llevaron. Ok. Ahora sí quiero pasar a la parte de los mitos y clichés. Bueno, ya desbloqueaste algunos mitos, pero, por ejemplo, las series o lo que vemos en televisión creo que también nos alejan un poco de lo que nos estás contando, de la realidad. Bueno, me recuerdo en la serie de Bones algún capítulo donde uno de los personajes analizaba larvas, pero no solo eso, sino había otros insectos que carcomían pues todo, tejidos, carne, piel, etc., hasta dejar el hueso así súper limpiecito. Y eso pasaba en el mismo laboratorio y así. Obviamente esto está muy sacado de muy fuera de contexto, muy fuera de la realidad. Existen este tipo de insectos que te pueden carcomer todo y dejar el hueso tan limpio. Más o menos, ¿cuánto estimas que es lo más rápido que puedes dar un veredicto, por así decirlo? O hasta qué tiempos tan largos te pueden llevar? ¿Y qué otros mitos por ahí tú has notado en las series, en películas, en televisión? Bueno, del tiempo sí puede variar mucho para, bueno, ya tener esta información final. Porque, por ejemplo, sí sería colectar y después intentar identificar de alguna de las maneras que ya comenté. Pero justo en las series tiene este problema que es todo muy rápido. Por ejemplo, agarran la larva y ya dicen, es una larva de tal, ajá, es de tal especie. Y entonces ya está aquí a tantos días, como es todo muy sencillo. Pero realmente no es así. Primero necesitaríamos un microscopio y, como dije, es muy complejo identificar una larva. No se puede así agarrar y... Se puede como intentar tinar por las más comunes, pero no se puede estar seguro sin una identificación muy cuidadosa. Ese sería el primero de los problemas. Otros también es que en las series generalmente encuentran una o dos especies y realmente no es lo que pasa. Como hay toda una comunidad y una diversidad que va a estar ahí. ¿Qué más quedan de las preguntas? Sí, existen estos tipos de insectos que sí. te carcomen por completo y dejan así el esqueleto limpiecito. Sí, son especies de la familia Dermestidae, los derméstidos, que son escarabajos. Y ellos sí son los que incluso se utiliza para limpiar, a veces para una colección que se necesitan los huesos de un organismo. Ponen estos insectos y van a limpiar muy bien todos ¿Cómo los se llaman? huesos. Derméstidos, familia Dermestidae. Ok, Sí, o sea, sí, no es están tan real. alejados, pero no pasan así, o sea, sí tardan. No, sí, tarda. No sé exactamente cuánto debe tardar, pero sí, seguramente mínimo muchos días. ¿Qué Y otro- también qué depende de la otros cantidad de cuántos organismos están ahí. Eso realmente no sé cuánto tiempo podría tardar para limpiar en bien. Ok, bueno, no es tan mito, ok. ¿Qué otros mitos te has encontrado? Y aparte también creo que para ti no debe ser nada fácil como en una date o en algo así decir, ay, ¿a qué te dedicas? Bueno, estudio moscas, ¿no? O sea, creo que también hay, por ejemplo, a mí si me dices estudio moscas, para mí sería como, ¿no? Como, creo Es lo que escucho. es lo que estoy acostumbrado a oír. Creo que ahí viene algo que se me hace muy importante, que es la divulgación de este tipo de conocimiento. Porque creo que a veces está muy hermético lo que cómo vemos ciertos insectos
Y dos, no estamos tan abiertos a saber qué tan importantes pueden ser en otras ramas, ¿no? Y creo que es muy importante este tipo de labor y que tú des más pláticas y que lo divulgues más, porque son cosas súper bonitas, que hay otro tipo de moscas que no son las que solo decimos "iu", que sirven para un montón de cosas y que nos ayudan muchísimo, ¿no? Como comunidad, porque, pues claro, cuando pasa un incidente lo que queremos saber es que se resuelva. Y una de las partes claves pues pueden ser este tipo de insectos. ¿Tú con qué cosas te has encontrado en la divulgación de estas cosas? ¿Es muy solicitado? ¿No es tan sabido? ¿Te buscan mucho? ¿Qué opinas sobre la divulgación de tu conocimiento? Sí, me gusta mucho hablar de eso, pero bueno, realmente no tuve muchas invitaciones todavía. Bueno, acabo de llegar también. Pero sí, es muy importante, es muy necesario. No solo las moscas, todos los insectos, que son muy importantes, no viviríamos sin ellos. Todo el mundo colapsaría sin los insectos, sin toda esa estructura ecológica que mantiene todo el funcionamiento ecológico del mundo. Es que no somos tan conscientes de esta parte, porque creo que el ser humano lo que intenta muchas veces es alejarse de la misma naturaleza, ¿no? En las casas, en un montón de lugares, y vemos un insecto y lo primero que haces es, como no tienes el conocimiento del insecto, lo matas, ¿no? Muchas veces en México confundimos, les llamamos cara de niños, no sé si los conoces, sí, que son como grillotes, y pues no es que sean venenosos ni que te vayan a, ¿sabes? Pero la gente les tiene mucho miedo, cree que son venenosos y los matan, y a veces de una manera muy cruel, pero creo que sí es falta de conocimiento. Sí. Entonces creo que tienes una labor muy grande por seguir haciendo. Y antes de irnos a la parte final, para todos los que nos están escuchando, si hay algún curioso que les llame la atención este tema, que quiera unirse al grupo de trabajo, platícanos un poquito qué tipo de perfiles se requieren para poder estudiar esta rama que estás estudiando, dónde te pueden encontrar, etc. Aquí es la hora del comercial. Bueno, yo soy biólogo, entonces ya empieza por ahí. Creo que entrar en el área de biología sería el inicio. Y en mi caso yo hice maestría y doctorado en entomología también, entonces ya enfoqué en esta parte y ahí entonces trabajando con moscas. Pero de la parte ya forense, bueno, yo defiendo la parte de biología porque nos permite ir para varias ramas. E incluso nunca pensé en llegar a forense y fue posible, ¿no? Y llegar a esta área también. Y podría haber ido en muchos otros, por ejemplo, de moscas de importancia agrícola, también podría entrar ahí, por ejemplo, como hay muchas posibilidades, ¿no? Pero si tal vez ya tenga este interés más en forense, podría ser la carrera de ciencias forenses también. Y ahí ya se aprende de muchas áreas de derecho, ya es una cosa muy amplia, pero también tienen clases de entomología forense, también podrían continuar estudiando esa parte en esta carrera. O sea, podría ser parte biología o de la parte forense. Ajá, bueno, serían dos opciones para converger. Ajá, para trabajar en este área. Y bueno, estoy en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Perfecto. Si quieren encontrarme. Curiosescos ya saben dónde encontrarlo. Pregunten por Lucas y él feliz estará de recibirlos. Antes de terminar con esta charla, me gustaría saber si tienes algo más que decir, alguna curiosidad que haya quedado por ahí suelta. Bueno, regresando a la parte de la morfología que comenté de los balancines, que son las alas modificadas, pero también las moscas tienen otras características como la probóscis, el aparato bucal, que es muy característico, que es del tipo que llaman lamedor chupador. Entonces ellas tienen como una esponja en su boca y justo tienen que como liberar un líquido, ya empieza ahí la digestión y van succionando. Oh. Y ese es un tipo de aparato bucal exclusivo de las moscas.
Entonces mismo sin alas, esas otras características, y otras también, como todo, hay muchas características, nos ayudan a saber si es una mosca, es un díptero. Qué interesante. Yo pensé que las moscas solo tenían, bueno, no sé, no me imaginaba la parte de la boca de la mosca, solo como una lengüita que salía y entraba. Pero ahora que mencionabas también que hay moscas que pueden chupar sangre, ¿cómo es su...? Ya es modificado, como viene más o menos de esta estructura, pero sufrió modificaciones. Bueno, incluso los mosquitos, ¿no? Que tienen como una aguja para perforar. Pero hay otros grupos que tienen como unas estructuras cortantes y justo causan mucho dolor. No es como el mosquito que no vemos que picó, realmente duele mucho, porque ella va como cortando la piel y ya empieza a salir la sangre y ella toma la sangre que está saliendo. Pero si sientes, o sea, si tienes Ajá. que estar medio muy dormido o en la espalda que no alcanza. Pero sí van a alimentar más de ganado que no puede hacer nada, que están ahí en su espalda, no tienen mucho que hacer. Nosotros sí podemos intentar pegarlas y quitarlas. A ver, y otra pregunta. ¿Por qué las moscas hacen así? Como que se soban las manitas. Bueno, ellas hacen muchos movimientos porque muchas veces están intentando sacar algo de suciedad. Entonces, muchas veces están así, como hacen así. Pero el caso de las patitas es que son muy sensoriales. Ellas tienen estructuras sensoriales en las patas. Incluso cuando llegan a nuestra comida, por ejemplo, solo de estar ahí ya pueden sentir el sabor, por ejemplo, de la comida sin comer, porque es sensorial. Yo quiero hacer eso. Y entonces por eso ya tienen que dejar todo muy limpio, ¿no? Entonces van haciendo así para limpiar o para distribuir mejor y saborear, ¿no? Sentir lo que está que no en se sus contamine patitas. con... Ajá. Ay, qué interesante, no sabía. Imagínate tener ese superpoder de, antes de probar algo, sentir a qué puedes saber, está padrísimo. ¿Qué hacen algo más las moscas como este tipo de superpoderes? Bueno, que iba a comentar de la probóscide también, del aparato bucal, que por ejemplo hay moscas que no tienen aparato bucal y no se alimentan. Sobreviven con todo que la larva comió, toda esta energía, la larva, la etapa inicial. Y cuando sale la mosca, ella nunca se alimenta, solo sirve para reproducir y vive pocos días. Y ya, también es una cosa muy interesante. ¿Cuántos días puede vivir? Bueno, también que son moscas grandes, y entonces ya tengo un poco más de reserva, pero viven, imagino que 4 o 5 días, por ejemplo, algunas. Wow, yo no sabía que había insectos sin boca. Y hay otros grupos también, con otros grupos de insectos también pasa eso, de que no se alimentan en la fase adulta y acaban viviendo poco. Una otra cosa interesante es que ahí ya entran en los mosquitos, pero todavía está en díptera, de este grande grupo, que son bioluminescentes, como los... olvidé cómo se llama en español. ¿Luciérnagas? Ajá, luciérnagas. Pero las larvas. Wow. Entonces las larvas producen luz para atraer a algún insecto y son larvas depredadoras. Y viene este insecto y ellas producen una cosa pegajosa. Y se queda atrapado. Se atrapan y se alimentan, que es otra cosa muy interesante. Wow. También. Bueno, hay muchos casos. Wow, yo no puedo pensar en las moscas solo como la mosca de popó. Ahora quiero saber más. Incluso hay un caso muy interesante que en Australia y Nueva Zelanda, en las cuevas, hay una especie que llenan el techo de... como las cuevas. Ajá, se llenan de larvas en el techo y cada una produce una luz y parecen como estrellas. Y mucha gente va a Australia, Nueva Zelanda para ver eso, como es muy bonito. Yo pensé que eran, o no sé si es lo mismo, como unos gusanitos también, que hay gusanos que producen como un hilo y también son bioluminiscentes. Bueno, probablemente es eso. Bueno, no sé si hay otros grupos que hagan eso, pero es justo eso. Pues son mosquitos. Ya no sabía que eran moscas. Qué interesante. ¿Algo más que quieras comentar antes de cerrar estos? Bueno, creo que no. De la morfología creo que ya hablamos mucho, ¿no? Como pueden ver que hay incluso sin alas, sin probóscide. Bueno, hay moscas con patas raptoras, como de los mantis. Ajá.
y idéntica a los mantis, entonces que agarran su presa y se alimentan. Bueno, todo que imaginen. Ay, en mosca. Es Hacen como de un todo. ornitorrinco, pero en mosca. O sea, hay mucha diversidad. Wow, muchísimas gracias, Lucas, por haber venido, por darnos esta plática tan interesante y quitarnos muchos tabús. Creo que es algo muy importante y te voy a pedir que sigas haciendo esta labor porque creo que tenemos mucha desinformación sobre estos insectos y es algo muy padre, muy bonito y que causa muchísima curiosidad. Gracias. Un gusto, gracias. Curiosescos, llegamos al final de este episodio. Como bien les decía anteriormente, esta es como una miniserie de episodios sobre ciencias forenses, así que si no han escuchado los pasados, por favor vayan y escúchenlos porque son muy, muy buenos. Bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como @IIMUNAM y también pueden encontrarnos en nuestro proyecto de divulgación como #interesante. Adiós. Esto fue Sobre Ciencia y Otros Business. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. En Facebook e Instagram nos encuentran como IIMUNAM y en Spotify como Interesante. Bueno, sí va a salir la larva, no va a salir el adulto. A veces piensan que va a salir el adulto volando, pero no sale la larva primero, y ella va a buscar algún ambiente para esconderse y ahí empupar, que es un estadio que ella ya no se puede mover, se queda como una cápsula. Y después de algunos días va a salir el adulto. Como hace la mariposa. ¿No? Ajá. Sí, eso son grupos de insectos que llamamos holometábulos, que tienen esa metamorfose completa. Son las moscas, las mariposas, abejas, hormigas, escarabajos y más algunos grupos poco conocidos, pero todos esos. No me había preguntado si la abeja alguna vez fue una larva. Sí, también. Sí, se abre el nido de las abejas. Está lleno de Justo la colmena, ¿cómo se llama? Colmena. Son hechas para eso. Cada espacio tiene una larva y ella se alimenta ahí de adentro. La miel. Ajá. Oh. Entonces cada espacito va a estar uno. Oye, ¿y cuando destilan la miel no se van larvas? Creo que podría, probablemente. Oh, no. Bueno, seguro ya comemos muchos insectos. Por ejemplo, esas moscas de fruta que están en nuestra casa tienen todo el ciclo de vida dentro de la casa. Entonces, seguramente las frutas que comemos tenían huevos o una larvita. Estoy seguro que todas las personas ya comieron una larva o un huevo de insecto. O incluso cuando cereales, alimentos, tiene una cantidad que el gobierno permite de tener partes de insectos ahí. Y seguramente ya comiste de todas las maneras. Unas patitas.